Muchas gracias por acudir a esta conferencia de prensa. Queremos tocar el tema de la reforma educativa. Como ustedes saben, a lo largo de la campaña electoral fue un compromiso de Morena revisar el tema de la reforma educativa. La reforma educativa se plasmó en una reforma constitucional desde finales del 2012, o sea, empezando luego el sexenio, la administración pasada, y después en una reforma en el ámbito legal a finales del 2003. Es decir, fue reforma constitucional y fue reforma en la ley, particularmente en la ley del servicio público docente. Esta reforma ha sido cuestionada por los maestros de muy diversas formas de pensar, de muy diversas organizaciones magisteriales, que han criticado el hecho de que la evaluación se vinculó a la permanencia en el empleo. Es decir, que la evaluación no se vio como un proceso de mejoramiento de la preparación de los docentes, sino como un mecanismo para castigar, perseguir, castigar a los profesores. Yo conozco la realidad del magisterio también porque soy nieto de maestro de secundaria e hijo de maestros de primaria y secundaria. Así es de que he vivido de cerca muchas de las realidades del magisterio y entiendo bien esta problemática a la que se enfrentaron los profesores. Por lo tanto, no solo somos solidarios, sino que además comprendemos la necesidad de revisar este tema. Recientemente, el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló 12 temas en los que planteará iniciativas de reformas legislativas. Entre esos 12 temas, en el punto número 8 de esos 12 temas está modificar o revocar la reforma educativa. Vamos a plantear por nuestra parte, aunque sabemos que es muy probable que haya iniciativas de parte del Ejecutivo Federal, pero vamos a plantear también iniciativas de nuestra parte para modificar la Constitución, particularmente la fracción tercera del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también la Ley del Servicio Público Docente. La modificación que queremos hacer precisamente pretende eliminar, derogar la parte en la que se vincula la evaluación con el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente. Esa parte entonces implica hacer una reforma constitucional, ya dije, a la fracción tercera del artículo tercero y una reforma a la ley del servicio público docente en varios apartados. Ahora bien, por un lado, queremos corregir esta parte, se la ha llamado de diversas maneras, revisar, echar abajo, enderezar la reforma educativa. En todo caso, se trata de hacer una modificación para que la evaluación no sea un instrumento de persecución y de castigo a los docentes. Ahora bien, este proceso implica, por un lado, escuchar a los maestros, escuchar a los expertos, escuchar a los padres de familia, escuchar a las autoridades en dos niveles, tanto las autoridades educativas como a las autoridades de los estados que enfrentan también estas problemáticas. Estamos ante un doble proceso contradictorio que, por un lado, descentraliza la educación para que los estados se encarguen del pago a los maestros y, por otro lado, recentraliza la educación a partir del Instituto Nacional de Evaluación a la Educación. Es un proceso contradictorio. Vemos en perspectiva el asunto también, no se trata solamente de derogar esta mal llamada reforma educativa, sino también se trata de proponer una verdadera reforma educativa, una reforma auténticamente educativa, que toque los temas pedagógicos, que vea la educación como un proceso integral, que incluya los elementos del arte, de la cultura, del civismo, es decir, que forje buenos mexicanos,
que comprenda las diferencias regionales, lingüísticas, culturales, sociales de nuestra sociedad mexicana para que la educación mejore. En este mismo lugar ya hemos hablado de la necesidad de reformar el artículo 3 para abrir paso a una expansión de la educación superior, y esto tiene que ser parte también de una nueva y verdadera reforma educativa. Finalmente diría que estas modificaciones, tanto para derogar la mal llamada reforma educativa como para avanzar hacia una verdadera reforma educativa, tienen que hacerse en colaboración con el gobierno de la República, pero también con los gobiernos de los estados y también con el magisterio, padres de familia, la academia, los expertos en educación y con las otras fuerzas parlamentarias. Sobre todo tratándose de una reforma constitucional, es importante el diálogo, el consenso con otras fuerzas políticas, con otras fuerzas parlamentarias que vamos a realizar también desde el Senado de la República. Esa es la propuesta que estoy dando a conocer, que quería comentar con ustedes. Les agradezco mucho su atención.